Buenos días. Vamos a ver, se abre la sesión para proceder a la presentación y defensa pública del trabajo presentado por don Álvaro Sánchez Rodríguez para optar al grado de doctor de título Evaluación de los niveles de biocidas antiincrustantes en puertos y marinas de la isla de Gran Canaria, distribución espacial y temporal. Previamente, los que constituimos el tribunal nos hemos reunido y todos los pasos dados son los necesarios para llegar a este momento. Procede entonces que el candidato nos haga un resumen de su trabajo, resaltando aquellos aspectos que considere más importantes del mismo, y nosotros, para poder verlo, tendremos que pasarnos a esta primera fila y a continuación, ya cuando quiera, empieza. Muchas gracias y buenos días. El estudio de la presente tesis doctoral se ha centrado en la determinación de varios biocidas presentes en las pinturas navales en diversos puertos de la isla de Gran Canaria. Este tipo de estudios a nivel nacional se han realizado básicamente en el Mediterráneo, principalmente en la Comunidad Catalana y en Andalucía, no existiendo datos bajo nuestro conocimiento de la presencia de estos compuestos en las aguas de las Islas Canarias. La exposición se va a dividir en 4 bloques bien diferenciados. En una primera parte se introducirá el problema de estos compuestos en el medio marino, las técnicas para su determinación, y se expondrán los objetivos de la presente tesis doctoral. A continuación se expondrá brevemente los aparatos y el muestreo realizado y se describirán los puertos en estudio para seguidamente exponer los resultados obtenidos para la optimización de las metodologías, la determinación de estos compuestos, tanto en muestras de agua de mar y de sedimento, y los resultados obtenidos en las muestras recolectadas, que finalmente se procederá a la lectura de las conclusiones. Antes de hablar de estos compuestos en el medio marino, es necesario conocer qué significa la bioincrustación. La bioincrustación es una acumulación indeseable de organismos sobre cualquier superficie sumergida. Esta acumulación es evidente en muy diversas actividades, como puede ser la agricultura, pero sus consecuencias son más notables en la industria naval, donde aumenta la rugosidad de los cascos de los barcos, haciendo que aumente los consumos de combustible y disminuya la maniobrabilidad, y también aumenta los procesos de deterioro de dichas superficies, haciendo con todo ello que aumenten los costes de mantenimiento. Pero no solo tiene consecuencias desde el punto de vista económico, sino también ecológico. Quizás la más evidente es la introducción de especies foráneas transportadas en los cascos de los barcos en otros ecosistemas. Para evitar la aparición de la bioincrustación, desde los comienzos de la navegación pues se han empleado sustancias tóxicas, y se sabe que ya los fenicios y cartagineses empleaban el recubrimiento de cobre y plomo, y los griegos y romanos empleaban medidas similares en su flota. Pero las primeras pinturas antiincrustantes no aparecieron hasta el siglo XIX y no se empezaron a comercializar de forma masiva hasta el siglo XX. Entre los biocidas que nos encontramos en las pinturas antiincrustantes destacan los óxidos metálicos, principalmente óxidos de cobre y zinc, aunque también en el pasado se han empleado óxidos de hierro y titanio, y compuestos organometálicos. En el pasado se han empleado compuestos orgánicos de plomo, arsénico, mercurio, pero a partir de la década de los 60 predominaron las pinturas antiincrustantes los compuestos organostánicos, principalmente los trisustituidos. Estos compuestos mostraron una alta eficacia en las pinturas antiincrustantes, y aún más cuando se empleaban en conjunción con diferentes polímeros, pero desgraciadamente mostraron consecuencias y efectos nocivos sobre especies no objetivos a muy bajos niveles. Por ejemplo, a concentraciones inferiores a 1 nanogramo litro, la reproducción de diversos gasterópodos se ve drásticamente afectada. Debido a todas estas consecuencias negativas en el medio marino, diversas normativas internacionales han promovido
la restricción o la prohibición de estos compuestos. En la Comunidad Europea nos encontramos con esta directiva que prohibió la aplicación de este tipo de pinturas a partir del 2003 y la navegación en las aguas de la comunidad con cascos que portaran estas pinturas. Debido a todo esto, los principales productores de pinturas antiincrustantes se han decantado por el empleo del cobre como los principales agentes biocidas, pero este metal no se muestra eficaz contra todo el espectro de organismos incrustantes, por lo que ha sido necesario emplear otros compuestos para mejorar la eficacia de estas pinturas. Estos compuestos son conocidos por el término inglés de booster biocide y se trata básicamente, en la mayoría de los casos, de pesticidas empleados en la agricultura y en la industria. Cuando se empezaron a emplear en este tipo de pinturas había un total desconocimiento de sus efectos en el medio. Posteriormente se observó que algunos de ellos tenían consecuencias y efectos tóxicos sobre especies nativas a muy bajo nivel. Y por eso en la actualidad nos encontramos que algún país de la Unión Europea ya ha restringido o prohibido el uso de algunos de ellos y otros se encuentran, por ejemplo, dentro de la lista de sustancias prioritarias de la Directiva de Marco de Agua Europea, como es el caso del diuro. Estos son los compuestos que se seleccionaron para nuestros estudios. Los primeros datos de la presencia de estos compuestos en las aguas costeras datan de 1993, donde se determinó en la costa azul francesa concentraciones importantes de Igarol 1051, y en cuanto a los puertos españoles, se han determinado la presencia de Igarol, diurón y diclofenil junto a varios de sus productos de degradación. En cuanto al futuro, pues debido al hueco que están dejando las prohibiciones de estos compuestos, pues se están introduciendo nuevos biocidas en este tipo de pinturas, como puede ser la capsaicina o la iconea. También se está investigando bastante en el empleo de agentes antiincrustantes de origen natural y en los últimos años se ha avanzado bastante en el uso de alternativas que no contengan sustancias biocidas, como puede ser el ejemplo de las pinturas autopulimentables, basadas principalmente en siliconas o fluorocopolímeros que disminuyen la fricción y la rugosidad de los cascos, o el empleo de antifolios ultrasónicos. Como se muestra en la figura, la previsión para los próximos 15 años del mercado de las pinturas antiincrustantes en barcos de movimiento rápido, se observa que debido a las prohibiciones, las pinturas basadas en organostánicos a partir del 2010 dejaron de comercializarse, abarcando gran parte del mercado de las pinturas basadas en cobre. Pero en estos barcos es posible utilizar las pinturas autopolimentables y a partir ya del 2020 se prevé que predomine en el mercado este tipo de pinturas. Pero desgraciadamente en los barcos de movimiento rápido, de movimiento lento, seguirá siendo necesario el empleo de pinturas a base de sustancias biocidas. Debido a las bajas concentraciones que nos encontramos de estos compuestos en el medio acuático y en el medio marino, es necesario aplicar técnicas que nos permitan una alta preconcentración. Y para determinarlas a partir de muestras de agua de mar, se ha utilizado convencionalmente la extracción líquido-líquido. Las principales desventajas de esta extracción es el elevado consumo de disolventes y de tiempo, y como principal alternativa nos encontramos con la extracción en fase sólida, que disminuye de forma apreciable el volumen de disolventes empleados y el tiempo necesario para el análisis. Por ese motivo la seleccionamos para llevar a cabo nuestro objetivo. En cuanto a las variables a optimizar, una metodología que incluye este tipo de extracción, nos encontramos con la fase sólida, a emplear el volumen de muestra a preconcentrar, los lavados necesarios de esta fase sólida o el volumen de elusión. También en la bibliografía nos encontramos puntualmente otras metodologías optimizadas para la determinación de parte de los compuestos en el estudio. Básicamente son la microextracción en fase sólida o la microextracción con líquido. En cuanto a las muestras de sedimento, se han empleado técnicas de extracción convencionales y como pueden ser el solde o la agitación mecánica o con ultrasonido. Las principales desventajas de estas técnicas es el elevado consumo de tiempo y disolvente, existiendo como alternativa la extracción asistida por microondas, cuyas principales ventajas son la reducción importante en el tiempo de análisis y la capacidad de realizar muestras simultáneas. Por lo tanto, también fue seleccionada para nuestro objetivo. En cuanto a la
Al aparearlos a optimizar en una metodología que incluye este tipo de extracción, nos encontramos con el disolvente a emplear en la extracción asistida por microondas, algunos parámetros que son controlados a partir del instrumento, y también es frecuente emplear pasos posteriores de limpieza y preconcentración del extracto que se suelen realizar mediante la extracción en fase sólida. Como alternativa, nos encontramos en la bibliografía de forma puntual alguna otra metodología para la determinación de estos compuestos, como puede ser el empleo de fluido supercrítico. Debido a todos los puestos, nos planteamos en los estudios necesarios para esta tesis doctoral los siguientes objetivos: la optimización de una metodología analítica para la determinación de estos compuestos en las muestras de agua de mar, la optimización de otra metodología para la determinación de los mismos compuestos en muestras de sedimento, la realización de un muestreo prolongado en diversos puertos de la isla de Gran Canaria, el análisis de las muestras recolectadas y el análisis e interpretación de los resultados obtenidos, y finalmente la evaluación del riesgo debido a la presencia de estos compuestos en las aguas examinadas, siendo el objetivo general de la presente tesis doctoral referenciar por primera vez la presencia de estos compuestos en puertos de la isla de Gran Canaria. A continuación pasamos a hablar de los aparatos y el muestreo realizado y describir brevemente los puestos de estudio. Gracias. En la extracción de las muestras recolectadas se emplearon para los procedimientos un microondas y para las muestras de agua de mar un sistema de extracción en fase sólida. En cuanto a la determinación, se emplearon cromatógrafos líquidos acoplados bien a un detector de diodo o bien a un detector de masas de triple cuadrúpolo. En cuanto a las muestras recolectadas, se seleccionaron 26 puntos distribuidos por diferentes puertos de la isla de Gran Canaria. Se realizó el muestreo durante 2 años. De dichos muestreos se recolectaron un total de 337 muestras, aproximadamente 150-155 se analizaron por el detector de diodo y a todas se les aplicó el mismo tratamiento y se realizaron los análisis por duplicado. Para las muestras de sedimento se seleccionaron 7 puntos de muestreo. Los muestreos comenzaron en enero del 2008 y acabaron en mayo del 2009, recolectándose un total de 61 muestras. A todas se les aplicó el mismo tratamiento y se realizaron los análisis por duplicado. En cuanto a los puertos en estudio, se ubicaron básicamente en el área de Las Palmas de Gran Canaria, donde se escogió el puerto comercial de La Luz y de Las Palmas de Gran Canaria, y 2 puertos deportivos que se hallan en sus instalaciones, que son el puerto del Real Club Náutico de Gran Canaria y el muelle deportivo. En el suroeste se seleccionó el puerto de Mogán, el puerto deportivo de Puerto Rico y el puerto pesquero de Arguineguín. El puerto de La Luz y de Las Palmas de Gran Canaria es un puerto comercial de interés nacional que soporta anualmente un elevado tráfico de pasajeros y de mercancías y combustible, y dentro de este puerto se escogieron 5 puntos para la toma de muestras de agua de mar, estando el punto A1 ubicado en los astilleros de dicho puerto, los puntos de la 2 a la 4 en la dársena interior y el punto A5 enfrente de la playa de las Alcarabaneras. Respecto a los puertos deportivos dentro de las instalaciones del puerto de La Luz, nos encontramos con el puerto deportivo del Real Club Náutico de la isla. Es un puerto que comenzó a construirse en el año 2005, pero su actividad no comenzó hasta mayo del 2007, coincidiendo con nuestros muestreos. Consta de más de 100 atraques y en la actualidad su ocupación ronda el 98%. Dentro de este puerto se escogieron 4 puntos para la toma de muestras de agua de mar y 2 puntos para la toma de muestras de sedimento. El otro puerto en estudio dentro del puerto de La Luz es la propia dársena deportiva de dicho puerto. Se trata de un puerto deportivo, es uno de los más importantes de Canarias y tiene capacidad para más de 1000 embarcaciones. Dentro de este puerto se escogieron 5 puntos para la toma de muestras de agua de mar, estando el punto A10 ubicado en los astilleros de dicho puerto y un punto para la toma de muestras de sedimento marino. En cuanto a los puertos del sureste, el puerto de Mogán se trata de un puerto que divide sus actividades entre la pesca y la actividad deportiva. Consta de más de 200 atraques en el área deportiva
y su ocupación ronda el 92%. Dentro de este puerto se escogieron 4 puntos para la toma de muestras de agua de mar, y debido a la imposibilidad de recolectar muestras de sedimentos dentro del mismo, se ubicaron 2 puntos para la toma de estos sedimentos en áreas anexas. El puerto deportivo de Puerto Rico se trata de un puerto que está diferenciado en dos dársenas, conocidos como puerto base y puerto escala, consta de más de 500 atraques y la ocupación ronda el 100%. Dentro del mismo se escogieron 6 puntos para la toma de muestras de agua de mar, estando el punto C2 ubicado en los astilleros de dicho puerto y un punto para la toma de muestras de sedimento. Y finalmente, como ejemplo de puerto pesquero, se escogió el puerto de Aguineguín. Es un puerto de escasas dimensiones que alberga la flota artesanal de la zona, y dentro de este puerto se escogieron 2 puntos para la toma de muestras de agua de mar y un punto para la toma de muestras de sedimento. A continuación pasamos a poner los resultados obtenidos para la optimización de la metodología necesaria para la medida de estos compuestos de las muestras de agua de mar recolectadas y los valores hallados en las aguas. Como se comentó en la introducción, antes de comenzar con la determinación de estos compuestos de las muestras recolectadas, fue necesaria la optimización de la extracción en fase sólida. Se ha escogido, como se ve en la gráfica, como ejemplo representativo de todos los compuestos el clorotanoil, y en cuanto a las fases sólidas empleadas, se emplearon 5 fases diferentes, fases convencionales como pueden ser C18 y otras fases poliméricas, y se observó que para el conjunto de los compuestos los mejores resultados se obtenían para la fase sólida, conocida comercialmente como un veredor pesticida. Posteriormente, se evaluó lavar la fase sólida con diferentes proporciones de disolvente orgánico, o simplemente lavarla con agua miligó o no lavarla. Debido a que las muestras son relativamente limpias y que básicamente nos interesaba eliminar las sales retenidas en esta fase sólida, nos decantamos simplemente por lavar con 10 mililitros de agua miligó. En cuanto al volumen de elusión, se observó que a medida que disminuía este valor, la retención de los analitos no se veía, la recuperación de los analitos no se veía afectada de forma apreciable, por lo que se escogió como adecuado para nuestro objetivo un volumen de 1 mililitro de metanol para la extracción de estos compuestos. Y con este volumen, además, conseguimos evitar pasos posteriores de secado que hubieran prolongado el tiempo de análisis. Y finalmente, como se evaluaron diferentes volúmenes de muestra, y se observó que a medida que aumentamos el volumen de muestra no se alcanzaba el volumen de ruptura de la fase sólida empleada, y por lo que se escogió un volumen de 1 litro para nuestro objetivo. Teniendo en cuenta el volumen de muestra empleado y el volumen de elusión, se consiguió un factor de preconcentración de 1000. En la siguiente gráfica se muestra un cromatograma para la mezcla de los compuestos a partir de una muestra enriquecida. Se observa una separación cromatográfica adecuada en un tiempo prudente de análisis, y una vez toda la metodología fue optimizada, se procedió al cálculo de los parámetros analíticos. Se obtuvieron recuperaciones satisfactorias en todos los casos, por encima del 70%, excepto para el caso del diclofenac, desviaciones estándar relativas por debajo del 10%, excepto también para el caso del diclofenac. En cuanto a los límites de detección, fueron adecuados para determinar varios de los compuestos en estudio en las muestras recolectadas. Una vez se pudo disponer de un detector de masas de triple cuadrupolo, se migró toda la metodología hacia su empleo. Este detector contaba con una interfaz de electrospray y se trabajó siempre en ionización en positivo. El modo de trabajo fue Multiple Reaction Monitoring, ya que este modo nos aporta una gran sensibilidad necesaria para nuestros análisis y una elevada selectividad, pero desgraciadamente mediante su empleo no fue posible determinar ni el CIRAM, debido básicamente a que se compone al pH característico de la fase móvil empleada, ni el clorotanoil ni el 4-cloro metacresol, ya que la interfase empleada no ionizaba de forma eficaz estos compuestos. En cuanto a la columna empleada, como se muestra en la gráfica,
como se muestra, es una columna de escasas dimensiones y pequeño tamaño de partículas, lo que nos permitió una resolución cromatográfica en un intervalo de tiempo corto. Como se muestra también en la tabla, podemos observar los iones de cuantificación y confirmación para el diurón. Para este compuesto se empezó utilizando como ion de confirmación el 160, pero debido a que muestra una abundancia relativa con respecto al ion de cuantificación inferior al 10%, nos decantamos por escanear relaciones de masa-carga por debajo de 50 y finalmente concluimos que el ion 46 mejoraba estas relaciones. Se muestran también los iones de cuantificación y confirmación para el TCMTB, para el irgarol y para el diclofenac, el cual se emplearon dos iones precursores para obtener un ion de cuantificación. Una vez se optimizó esta metodología que incluía la nueva determinación, se procedió otra vez al cálculo de los parámetros analíticos. La siguiente tabla muestra los resultados para un nivel de 5 nanogramos litro y se obtuvieron recuperaciones satisfactorias por encima del 75% para todos los compuestos, con desviaciones estándar relativas inferiores al 7% y límites de detección que mejoraron la cuantificación y confirmación que se venía realizando con el detector de diodo. Son en torno a 2 órdenes de magnitud a los reportados por el anterior detector. Decir que mediante el empleo de este detector fue posible, aparte de emplear los iones de cuantificación y confirmación y el tiempo de retención, emplear una relación entre los iones, el ion de cuantificación y confirmación, para mejorar la confirmación de los compuestos de las muestras reales. Una vez optimizadas todas las metodologías, pues se procedió a determinar estos compuestos en las muestras recolectadas. Mediante el detector de diodo fue posible determinar en aproximadamente la mitad de las muestras recolectadas la presencia de diurón en concentraciones que alcanzaron hasta los 600 nanogramos litro. Se observó que los puertos ubicados dentro del área de Las Palmas de Gran Canaria mostraron concentraciones superiores al resto de puertos en estudio, y un claro ejemplo de cómo se relaciona la presencia de diurón en las aguas examinadas con su uso en las pinturas antiincrustantes es lo que sucedió en el puerto deportivo del Real Club Náutico de la isla. Este puerto, como comentamos anteriormente, comenzó con su actividad en mayo del 2007, coincidiendo con nuestros muestreos, pero durante los primeros muestreos la presencia de diurón fue muy poco asidua, pero a partir de septiembre de 2007, cuando la ocupación del puerto empezó a aumentar, la presencia de diurón fue más asidua, determinándose en aproximadamente el 90% de las muestras recolectadas. En cuanto al irgarol, se determinó en aproximadamente el 6% de las muestras tomadas durante este periodo en concentraciones que alcanzaron hasta los 60 nanogramos litro. Gracias. En el periodo comprendido entre mayo del 2008 y mayo del 2009 se hizo empleo del detector de masas de triple cuadrupolo y mediante el empleo de este detector se pudo determinar en casi la totalidad de las muestras la presencia de diurón y irgarol. En la figura se muestra un cromatograma de una muestra procedente del puerto deportivo del Real Club Náutico, donde se ve al tiempo de retención del diurón un pico que coincide con los iones de cuantificación y confirmación, y al tiempo de irgarol otro pico que coincide los iones de cuantificación y confirmación con este compuesto. En cuanto a los otros dos compuestos determinados mediante esta técnica, no fue posible hallarlos en las muestras recolectadas. Con los resultados obtenidos durante todo este periodo, se realizaron análisis estadísticos mediante test paramétricos, siempre que fue posible, o mediante el empleo de test no paramétricos. Y se obtuvieron resultados como el que se muestra en la siguiente gráfica. Estos resultados muestran diferencias significativas para los diferentes puertos en estudio. En el caso del diurón, decir que debido a que las dos dársenas del puerto deportivo de Puerto Rico se encuentran físicamente separadas y que mostraron en los análisis estadísticos previos un comportamiento un tanto diferente, se decidió realizar los análisis de forma
se decidió separarlos en los análisis estadísticos. En esta gráfica se observa que las mayores concentraciones promedio se obtuvieron para el muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria, seguida por el puerto del Real Club Náutico, y el resto de puertos en estudio mostraron concentraciones significativamente inferiores a estos puertos, coincidiendo estas observaciones con las realizadas en el periodo anterior y con el otro detector, el de absorbance ultravioleta visible. En cuanto a su evolución temporal, es importante recalcar que las diferencias estacionales que hemos determinado en estas aguas no son comparables a las determinadas en otras áreas geográficas, básicamente debido a que las condiciones que se dan en el archipiélago permiten, por ejemplo, que la actividad que se lleva a cabo en los puertos deportivos se pueda mantener durante gran parte del año. Sin embargo, en algún puerto deportivo se observaron entradas importantes de este compuesto en meses estivales, como puede ser el puerto de Escala de Puerto Rico o el puerto de Mogán, o entradas importantes en los meses más fríos, como también puede ser el ejemplo del puerto de Mogán. Con respecto al Irgarón, el otro compuesto determinado en las muestras reales, en la siguiente gráfica muestra las diferencias significativas para los diferentes puertos en estudio, y se observó que todos los puertos deportivos mostraron concentraciones significativamente superiores al resto de puertos en estudio. Y como apuntan algunos autores, esto podría deberse básicamente a que las condiciones que se dan en estos puertos, donde se asignan gran cantidad de barcos en una pequeña área, favorezca de alguna manera la concentración de estos biocidas. En la siguiente gráfica se muestra las diferencias estacionales observadas para este compuesto en los diferentes puertos examinados, y como se apuntó anteriormente, las diferencias aquí observadas no son comparables con las observadas en otras áreas geográficas, pero mostró una mayor variabilidad que el caso del Librón. Observándose otra vez entradas importantes de este compuesto en puertos deportivos, como puede ser el puerto base de Puerto Rico en el periodo estival o el puerto de Mogán, mientras que otros puertos como el puerto de La Luz o el puerto de Arguineguín se caracterizaron por concentraciones más importantes en los meses más fríos. Para finalizar con los análisis realizados, con los resultados aportados a partir de las muestras de agua de mar, se procedió a evaluar el riesgo ecológico debido a la presencia de estos compuestos en las aguas examinadas. Nos decantamos por hacerlo mediante una aproximación probabilística, que es una aproximación que ha implementado alguna administración y consiste en la evaluación de poblaciones y grupos taxonómicos sensibles a la presencia de los compuestos, más que el empleo de otras medidas puntuales basadas en, por ejemplo, coeficientes de riesgo. Consiste básicamente en la superposición de umbrales de distribuciones de niveles de exposición, que son el resultado de nuestros muestreos, y distribuciones de niveles de toxicidad que se extraen a partir de bases de datos o de la bibliografía, y mediante su linealización y fijando umbrales de toxicidad que representan normalmente al 5 o al 10% de la población, es posible conocer la concentración que afecta a dichos porcentajes y, por lo tanto, la probabilidad de exceder dichos porcentajes en las aguas examinadas. El último paso de este tipo de evaluaciones es la construcción de la curva de probabilidad conjunta, que consiste, en vez de fijar umbrales que pueden ser el 5 o el 10%, evaluar todo el rango de especies que se encuentran dentro de la lista de distribución de toxicidad. Como se muestra en la figura, se pueden obtener perfiles próximos a los ejes, dándonos a entender que el riesgo debido a la presencia de estos compuestos es bajo y por lo tanto es estable, o perfiles distanciados de los ejes, dándonos a entender todo lo contrario. Como medida cuantitativa de la proximidad de estas curvas hacia los ejes, nos decantamos por medir el área bajo las mismas. Los datos de exposición correspondieron a los datos suministrados a partir de los muestreos correspondientes al periodo de mayo del 2008 y mayo del 2009,
y los datos de toxicidad se extrajeron a partir de la bibliografía de listas recopiladas recientemente por otros autores, donde se evalúan básicamente diferentes autótrofos acuáticos, principalmente diferentes autótrofos acuáticos, tanto micrófitos como macrófitos. Y la primera conclusión que se observa del empleo de estas listas de distribución es que el irgarol se muestra más tóxico hacia estos organismos que el diurón. Ello que explica que en nuestros resultados las probabilidades de excedencia del percentil 10 para el diurón fueron siempre inferiores al 0,01%, y en comparación con otro estudio, el único estudio que hay en aguas costeras, estas probabilidades de excedencia son muy inferiores. En Italia se han llegado a medir probabilidades de hasta el 5,5%, y básicamente se debe a las altas concentraciones de diurón determinadas en las aguas costeras, ya que este compuesto no solo se emplea en las pinturas antiincrustantes, sino que en determinadas zonas y debido a las correntías pueden llegar concentraciones elevadas del mismo debido a su uso en la agricultura o como herbicida en carretera. En cuanto a las áreas bajo las curvas, fueron siempre inferiores al 0,01%, como cabría esperar. En cuanto al irgarol, y debido a su mayor toxicidad, se midieron probabilidades de excedencia de hasta el 3,2% para el caso de la dársena de escala del puerto deportivo de Puerto Rico, pero estas probabilidades son muy inferiores a las que se han determinado en puertos deportivos europeos durante la década de los 90, donde se llegaron a determinar probabilidades hasta el 24%. En cuanto a las áreas bajo las curvas, mostraron siempre perfiles próximos a los ejes. La figura muestra el caso del puerto escala de Puerto Rico y se caracterizaron siempre por valores inferiores al 2% del área total. Y de todo esto se concluye que mediante el empleo de esta aproximación probabilística, el riesgo debido a la presencia de estos compuestos de forma individual en las aguas examinadas es aceptable. Ahora pasamos a comentar los resultados obtenidos para muestras de sedimento, tanto en la optimización de la metodología como lo hallado en las muestras reales. Como se comentó en la introducción, antes de comenzar con la determinación de estos compuestos, fue necesario optimizar una metodología mediante la extracción asistida por microondas. Y también nos decantamos por emplear la metodología optimizada para las muestras de agua de mar mediante extracción en fase sólida para limpiar y preconcentrar el extracto obtenido a partir del microondas. Pero primero fue necesario realizar diversos ensayos preliminares para asegurar la retención eficaz de la fase sólida, la retención de los analitos por la fase sólida. Se evaluaron diferentes proporciones de disolvente orgánico y se observó que las mejores recuperaciones se obtenían para el 100% del metanol. Posteriormente se evaluó disolver el extracto en agua milicub para evitar las competencias entre la fase sólida empleada y la proporción de disolvente orgánico presente procedente del extracto, y se observó que una dilución 1:10 resultaba satisfactoria para nuestro objetivo. Una vez fijados diversos parámetros que afectaban a las extracciones de fase sólida, se procedió a evaluar las variables inherentes a la extracción asistida por microondas. Mediante diseños factoriales, un primer diseño factorial de 3 elevado a 2, se valoraron dichas variables. Se observó que la potencia del tiempo influían de forma apreciable en la recuperación de nuestros analitos, mientras que el volumen no mostraba una influencia significativa. Por lo tanto, se fijó un volumen de 10 mililitros de metanol como adecuado para impregnar de forma homogénea en las muestras. Posteriormente, se procedió a evaluar la potencia del tiempo mediante otro diseño factorial de 2 elevado a 3, y se observó que potencias y tiempos intermedios, como se muestra en la superficie de respuesta de la figura que representa el ejemplo del TCMTB, potencias y tiempos intermedios mostraban las mejores recuperaciones para el conjunto de nuestros analitos, mientras que potencias elevadas y tiempos elevados hacían disminuir la recuperación de alguno de ellos, igual que
potencias bajas y tiempos bajos. Una vez optimizada la metodología para la determinación de estos compuestos en las muestras de sedimento, se procedió a calcular los parámetros analíticos. Y en la tabla se muestra el ejemplo para un nivel de 10 nanogramos gramos y se obtuvieron recuperaciones por encima del 75% para todos los compuestos y desviaciones estándar inferiores al 7% para el conjunto de los mismos. En cuanto a los límites de detección y cuantificación, resultaron adecuados para la determinación de estos compuestos en las muestras de sedimentos marinos recolectadas. Y en la siguiente figura se muestran los cromatogramas de los guiones de cuantificación para el diurón, el irgarol y el diclofenac de una muestra procedente del puerto pesquero de Arguineguín. Estos tres compuestos se hallaron de forma asidua en diferentes puertos y no se halló el otro compuesto en estudio, el TCM-NTB, en ninguna de las muestras recolectadas. En cuanto al diurón, este compuesto se halló en concentraciones de hasta 20 nanogramos gramos. Se trataba, pero en la mayoría de los casos, las concentraciones fueron inferiores a este valor. Se trata de un compuesto relativamente soluble en agua, lo que explica las menores concentraciones halladas en comparación con los otros biocidas, y las concentraciones determinadas en los puertos de las islas son inferiores a las de otras áreas geográficas. Se halló de forma asidua en el muelle deportivo y en el puerto pesquero de Arguineguín. En cuanto al irgarol, se halló en concentraciones de hasta 24 nanogramos gramos. También es relativamente soluble en agua, pero en menor medida que el diurón, lo que explica que en la mayoría de los casos las concentraciones de este compuesto fueron superiores a las del anterior. Las concentraciones aquí halladas son similares a las determinadas en otros puertos de España, y se determinó de forma asidua en los mismos puertos que el diurón, y también se determinó asiduamente en el puerto deportivo de Puerto Rico. Y en cuanto al diclofenac, se halló en concentraciones de hasta 17 nanogramos gramos. Este compuesto no se determinó en las muestras de agua de mar. Básicamente, nosotros asociamos este hecho a que se muestra una elevada absorción sobre el material particulado, y además se descompone rápidamente al pH característico del agua de mar. Las concentraciones aquí halladas son inferiores a las determinadas en otras áreas geográficas, pero similares a las determinadas en los puertos españoles, y se determinó de forma asidua en los mismos puertos que el irgarol 1051. Y como se habrá podido apreciar en toda la gráfica, el puerto pesquero de Arguineguín, que viene marcado por la designación de 3, mostró concentraciones, en la mayoría de los casos, superiores al resto de puertos en estudio y para todos los compuestos. Y nosotros relacionamos este hecho a que es posible que en las muestras recolectadas hubiera una elevada abundancia de partículas de pintura, ya que el punto de muestreo en este puerto se ubicó próximo al área de servicio de dicho puerto, donde es frecuente que se realicen tareas de mantenimiento, como la limpieza de los cascos de los barcos con agua a presión y el vertido de estas aguas al puerto, que hace que incremente la presencia de estos compuestos en los sedimentos, y no solo su presencia, sino también su persistencia. Y a continuación, si el tribunal lo considera oportuno, pasamos a la lectura de las conclusiones. Sí. Bien, comenzamos la segunda fase, en la cual cada uno de los miembros del tribunal expresará su opinión sobre el trabajo, y si así lo estima, formulará aquellas preguntas, aquellas cuestiones a las que el doctorando no recuerdo nunca si deberá o podrá contestar, pero bueno, seguro que sí puede y quiere.
Bueno, empezamos entonces por la doctora Torres Padrón. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues en primer lugar agradecerle a los directores de la tesis el formar parte de este tribunal de tesis y felicitar al doctorando por varias cosas, ¿no? Desde mi punto de vista, el trabajo que has realizado es magnífico. Has hecho un trabajo espléndido, tú solo prácticamente, ¿no? Un muestreo de casi 400 muestras que has tomado tú personalmente, usted personalmente, ha preparado usted personalmente y ha determinado usted personalmente con los datos que hemos visto a lo largo de la presentación y que están reflejados perfectamente en su trabajo. La presentación, desde mi punto de vista, ha sido muy clara, ha seguido el trabajo de investigación y evidentemente no le voy a hacer preguntas porque todas las curiosidades que me han surgido a lo largo de este trabajo ya te las he hecho a lo largo de estos 4 años, ¿verdad? Con lo cual solo me queda animarte y sobre todo animarte a publicar esos últimos resultados que tienes de evaluación de riesgo. Tienes la difusión científica, pues ya la hemos visto, ¿no? Tienes varios trabajos publicados, varias comunicaciones a congresos y yo creo que la evaluación de riesgo ecológico que has hecho es bastante novedosa y por supuesto no debes dejar de publicar. Enhorabuena. Doctora García Campaña. Gracias. Pues bueno, buenos días. Yo también primero quiero felicitarte por la exposición, que me ha parecido muy clara y muy bien estructurada, aunque ya la memoria está bastante bien estructurada. Y agradecer y felicitar también a los directores, porque bueno, son buenos amigos de mucho tiempo y me da mucha alegría por ver que los grupos progresan, que tenéis muy buena instrumentación y más que se va a tener. Y la verdad es que pues, da satisfacción porque cuesta mucho conseguirlo, entonces pienso siempre que cuando se consiguen esas cosas porque se han ido haciendo bien y se puede progresar y tener un potencial importante de abordar el trabajo que ha hecho, ¿no? Sobre todo con la última técnica que ha usado como el líquido en masa, que son equipos caros, costosos de conseguir y que ofrecen muchísimo potencial, que os va a ofrecer seguro, ¿no? Por lo que tenéis y lo que parece que vais a tener, ¿no? Entonces, pues muchas gracias también por permitirme estar aquí y compartir pues, esa satisfacción, ¿no? De un trabajo bonito y enhorabuena a los directores y a ti. Y bueno, pues yo también pienso que es un trabajo interesante no solo desde el punto de vista analítico, que yo conozco más, sino del otro punto de vista, que es el de la aplicación que he hecho, la evaluación del riesgo, que desconocía estos agentes antiincrustantes y bueno, la toxicidad que pueden tener, la evaluación del riesgo. Entonces pues también me parece que habrá tenido que documentarse en aspectos que no son tan analíticos y que también incide en, bueno, pues en la zona en la que están viviendo, en muestrear diferentes puntos de la isla. Y luego también me ha gustado mucho la correlación de los resultados, ¿no? Es decir, pues no solo están estos resultados, por qué da más alto en un sitio que en otro, porque, no sé, toda esa discusión me parece muy interesante, no es tan analítico y por eso pues también lo valoro más, ¿no? Porque hay otros aspectos y me parece muy interesante la justificación que se ha hecho de su presencia y bueno, y de las zonas en las que se encuentran en mayor o menor medida. Yo pienso que con la conclusión parece que de momento pueden estar tranquilos, ¿no? Porque no parece, o cómo sería esto. Todo depende de la lista de toxicidad que se emplee. Eso lo han recopilado otros autores y yo me basé en esas recopilaciones, pero por otras administraciones ya han prohibido estos compuestos. Por ejemplo, el Icarol se demuestra 70 veces más tóxico que la antracina, que es un compuesto de la misma familia. Y a lo mejor en los puertos no es tan grave que se encuentren presentes estos compuestos, pero en áreas especialmente sensibles, como puede ser praderas de fanerogas marinas o arrecifes de coral, que este compuesto se ha mostrado
resultados muy tóxicos, pues sí hay que tener en cuenta la presencia de estos compuestos. A lo mejor en puertos ya la directiva marco de agua, ya ellos prevén que se tratan de agua fuertemente modificada y a lo mejor no es tan importante, pero a lo mejor en zonas anexas donde hay organismos clave que se pueden sentir influenciados de forma negativa a muy bajos niveles, pues a lo mejor habría que controlarlo un poquito. Y en ese sentido, ¿están en contacto con algún departamento o con algún organismo que esté interesado en esos resultados y que podría luego correlacionarse en cliente? En principio no, a nivel Interesante. científico sería interesante Sí. que diera un paso más y que los resultados sirvieran para... Claro. Luego también tenía la curiosidad de que en la introducción comentaba que la degradación de estos compuestos se produce a veces en un corto periodo, se produce normalmente en cortos periodos de tiempo, ¿no? E incluso se mencionan los metabolitos, bueno, los productos de degradación parece que están identificados, o por lo menos los más posibles, los más característicos de estos compuestos. Entonces, en ese sentido, ¿sería posible o se han planteado como una perspectiva futura el plantear métodos en los que también se controlen los metabolitos con los productos de degradación o no son tan tóxicos? Sería interesante en algún caso determinarlo simplemente porque a lo mejor, como puede ser el caso del diclofenac, en muestras de agua de mar es muy infrecuente determinarlo debido a que se descompone rápidamente. Y a lo mejor como referencia de su presencia escoger el metabolito. Claro. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos estos metabolitos suelen ser mucho menos tóxicos que el compuesto de partículas. Pero sería interesante para controlar los compuestos, qué tipo de compuestos entran. Claro, porque a veces la persistencia es muy corta al tiempo de vida, entonces también con el instrumento que tienen de líquido en masa sería fácil abordar esa metodología. Otra curiosidad que tengo es respecto a los métodos cromatográficos, ¿los dos los ha optimizado usted o son métodos que ya están en bibliografía? No, los optimizamos. Porque quizá hay trabajo ahí también, una selección de la fase móvil, optimización, o sea que puede haber estado incluido, más peso. Claro, porque es trabajo también, o sea, ya ha hecho muchas muestras, pero también ha planteado el método como un método nuevo, que no es, o sea, que ha tenido que hacer una optimización de la fase móvil, de las condiciones, de la composición, del gradiente, ¿no? Entonces, sí, pues, eso a lo mejor no está reservado. claro, y lo ha hecho, lo ha hecho entonces, o sea que... y bueno, luego tenía alguna cosa de opinión, ¿no? Que, por ejemplo, la optimización de los parámetros que tienen que ver con la estación fase sólida, que en la gráfica habla de áreas de pico, y a mí casi me gusta más, como luego ha comentado, en la de recuperaciones. Me gustan más las recuperaciones que las áreas, porque así a veces, si coluye a lo mejor algo que nos aumenta el porcentaje de recuperación, pues a lo mejor el área es muy grande, pero el porcentaje de recuperación sí que te da la idea si está en el peso, en el texto. Normalmente en el texto es una opinión, y es un criterio que está correcto totalmente, pero como en la extracción con microondas sí ha comentado recuperación en la superficie de respuesta, casi me gusta más recuperaciones, particularmente por eso, ¿no? Porque así es relativo y se ve en ese sentido, ¿no? Y luego, pues, me ha gustado también el diseño de experimentos en microondas. Yo no he trabajado nunca con la extracción en microondas, pero creo que es una alternativa muy buena para sedimentos y además que acorta muchísimo el tiempo y creo que el diseño es interesante hacerlo porque hay correlación entre las variables. Y bueno, no conocía, yo no había usado las correlaciones estas parciales y variadas. Normalmente yo había usado el gráfico de efectos. El de Pareto. Sí, casi que lo veía como más intuitivo porque ahí establece el error puro en el aleatorio y diferencia la significación, pero bueno, en cualquier caso que no lo había interpretado nunca con esas correlaciones, pero me parece bien. Y bueno, no sé si tenía algo más, pero... una cosa que quería comentar, porque lo mismo al trabajar con cromatografía líquida y masa, como han optimizado el tratamiento de muestra para diodo, y bueno, mejoran muchísimo los límites con masa, no es increíble. Además también tienen una dirección estándar relativa buenísima. Masas que a veces no están... Pero las muestras de agua de mar... De agua han salido muy bien. Sí, vamos, yo me he quedado sorprendida porque masa... También son muestras relativamente limpias en la mayoría de los casos.
Pues por eso, en ese sentido, yo pienso que ahora que ya tienen el equipo y que van a tener otro, incluso yo pienso que optimizar el tratamiento de muestra ya directamente con masa en masa le va a hacer, puede ser que le aporte mucho el proceso, porque como una técnica tan selectiva, los extractos no hay que limpiarlos tanto. Entonces, aunque no limpian mucho, es un tratamiento sencillo, los dos que proponen me parecen cortos. Pero como aquí casi que no tiene casi que preconcentrar, porque tiene unos límites fantásticos, pues no sé, yo pienso que a lo mejor podrían hasta cortar aún más, o en el paso que hacen de extracción y luego limpieza con fase sólida, no sé si pues se podría ahorrar, no lo sé, pero vamos, si no a lo mejor con los lavados o algo, no sé. El paso de preconcentración y limpieza es que estábamos teniendo a partir de 1 gramo 10 mililitros de extracto del microondas, y aún así, preconcentrando 10 veces mediante la extracción en fase sólida, en muchas de las muestras las concentraciones estuvieron por debajo o estuvieron en el rango inferior de la curva de calibrado. Claro. Y a lo mejor es mucho más sensible debido a que obtenemos una alta preconcentración con la extracción en fase sólida en muestras de agua normal. Sedimentos a lo mejor están un poco más limitados porque la preconcentración pues, a lo mejor no puede ser tan elevada. Bueno, pues muchas gracias y de nuevo pues les felicito por la conversación. Gracias. Doctora Hiedra Rodríguez. Gracias. Buenos días, buenas tardes ya casi. En primer lugar quería agradecer a los directores de esta tesis la invitación y al Departamento de Química de la Universidad de Las Palmas. Y en segundo lugar, y no menos importante, yo creo que al revés, es felicitarte por el magnífico, desde mi punto de vista, no muy entendido, que tengo que reconocer, de este trabajo, pero sí que de la lectura de la tesis pues me ha parecido un trabajo muy serio, riguroso, optimizando, poniendo a punto técnicas que yo creo que eso es un trabajo que no se valora suficiente, ¿no? Porque a lo mejor no se refleja tanto después en los resultados. Y yo te quería pues felicitar por eso, por la exposición, que aunque me parece que tu carácter es así tranquilo y tal, pero has estado muy bien, un poquito nervioso se notaba con eso del agua y tal, pero se te nota poco, la verdad que se te nota poco porque es yo creo que tu forma de ser además, ¿no? Bueno, yo solamente quería pues, ir a mi campo un poco y hacerte algunas preguntas. Yo entiendo que el método es muy potente, ¿no? Para detectar a bajas concentraciones, ¿no? Muy bajas concentraciones, ¿no? Y las cuestiones que yo te quería preguntar es, ¿existen alguna red de puertos centinelas o algo así que se estén evaluando estas concentraciones con vistas a futuro, ¿no? A ver si esto va incrementando y entonces ya, claro, pasamos a riesgo ecológico en alguna parte del mundo, ¿no? Ya aquí, claro, pero hay forma de tener contacto o referencia en otros puertos, en otros países. Bueno, sobre estos compuestos en concreto, casi todas las referencias se basan en citas bibliográficas y en algún país sí están restringidos y lo están controlando mucho más, pero esos países, en la mayoría de los casos, por ejemplo en España, estos compuestos no están restringidos, como gusta el biocide, se han restringido hace 2 años, se restringieron mediante la normativa europea el tributilestaño y todos los organoestánicos, y quizás estos compuestos es novedoso su determinación y no están tan controlados. A lo mejor en Inglaterra, en el Reino Unido, sí que llevan prohibidos como 7 años, sí están más controlados, o en Francia, debido a que fue uno de los primeros países que prohibió en los años 80 el uso de la pintura basada en organoestáticos. Estos compuestos se introdujeron mucho antes que en España, pues sí se ha controlado mucho más, pero a nivel nacional y a nivel internacional, en la mayoría de los casos, los datos que hay son bibliográficos. O sea que todavía esto tardará mucho, entiendo, en monitorizarse como se monitorizó lo anterior para prohibirlo, ¿no? Ahora mismo lo desconozco si hay una normativa nacional que obligue a más llevar. tarde, o sea que no me extraña. De todas formas, es que alternativas a su uso ahora mismo hay
ahí un poco. Esa era otra de las cuestiones que yo quería. Porque claro, ya hemos pasado por el TBT que se prohibió, ¿no? Cuando se vio y ahora, evidentemente, la cuestión económica del antifouling es un problema importante y es un gasto, pues, pero eso yo creo que también debería servir de estímulo para tratar de encontrar nuevos compuestos que fueran cada vez menos. Pero claro, es un problema porque lo que se trata es de que no se instalen, entre otras, las algas, por ejemplo, y los compuestos precisamente van contra ellas, ¿no? O sea que evidentemente no, un riesgo ecológico siempre tiene que haber, ¿no? No vamos a pedir lo imposible. Por ejemplo, las pinturas autopulimentables por ahora son muy costosas, no son elevadamente caras, pero en barcos rápidos como portacontenedores ya se están empezando a utilizar, se están utilizando cada vez más y parece que es una alternativa eficaz para el uso de las pinturas serigrafías. Y en línea un poco, el método este que detecta, tiene límites de detección tan bajos, entonces, es muy caro. ¿En coste? Sí. Aparte del aparataje que hace la inversión una vez, digo después, si por ejemplo, Cabildo te plantea, Cabildo o la autoridad de puertos, no sé quién lleva las competencias de esto, te plantea que le hagas análisis, yo qué sé, periódicos, ¿no? Le saldría muy caro los análisis. Aparte de tu sueldo. Sin tener en cuenta los costes de inversión ni los costes de personal. No, aquí no, me refiero, en horas de trabajo no sé cómo. La extracción en fase sólida, pues a lo mejor en 2 horas puedes tener unas cuantas muestras porque se pueden realizar de forma simultánea. Y además, como no las tienes que llevar a sequedad, porque las extraíamos en tan solo 1 mililitro, pues el tiempo se acortaba bastante. Y después todo, no sé, por decirte un precio, por encima de 100 euros seguro que está en la hora la muestra. Sí. Claro, tienes que hacer muchas muestras. Los políticos no creo que estén dispuestos. Pero yo puedo buscar, porque podría tener una posible salida. Hay que vender, yo creo, esta historia, ¿no? A los organismos que ya lo apuntaban un poco, a los organismos públicos que están involucrados en esto. No sé, yo creo que esto hay que controlarlo. La otra cuestión también que se me ocurre, claro, en los países europeos y esto se controla, pero los barcos vienen de todas partes del mundo con banderas de todos los... en esos sitios están prohibidos también los TBT y todas esas cosas, porque eso yo creo que sigue siendo más importante, ¿no? Todavía la contaminación esa, ¿no? Supuestamente, mediante la Directiva Europea del 2003, está prohibido navegar en aguas europeas con ese tipo de pinturas, pero yo no sé hasta qué punto eso se puede controlar. Y por ejemplo, hay determinados países, a nivel internacional, la prohibición de los tributiles-estaño la promovió la Organización Marítima Internacional y la han firmado, entró en vigor en el 2007 y la han firmado creo que 48 países y como el 50% de la flota mundial, pero el resto sigue utilizando las pinturas que quieren. Y por ejemplo, en China, incluso el DDT está permitido como compuesto anticrustante. Claro, que ese es el problema, que estamos detectando esto un poco, pero si esto se aplica a los anteriores, sospecho que te encontrarías con sorpresas, ¿no? De que tiene cantidades mayores que estos compuestos nuevos y muchos más. Pues un poco quería comentar estas cuestiones que me parece, porque claro, ahora nos estamos fijando en los compuestos nuevos, pero probablemente los anteriores sigan siendo todavía más importantes y por lo tanto siguen produciendo más perjuicio que ya las normativas a pesar de estar prohibidos. Ya obligan a determinarlo, los incluyen dentro de la lista de sustancias prioritarias. Yo te alientaría un poco a que continuaras hombre, por ahora no, porque está claro que, o deduzco que como las cantidades son tan pequeñitas, pues tampoco, y dentro de los puertos no vamos a estar muestreando o analizando en otros sitios, pero si esto se sigue controlando, como te digo, si vas
a lo mejor a un político le interesa la cosa, porque quizás habría que ir después ya a lo que tú comentabas antes en la pregunta de Ana, de los lugares fuera del puerto, a ver qué pasa en los medios más naturales, porque claro, dentro de los puertos a lo mejor hasta esto sería un problema mínimo con respecto a otras contaminaciones que hay dentro de los puertos, ¿no? Pero poco por ver los efectos sobre medios naturales. Bueno, pues nada más, yo solamente quería felicitarte, entre otras cosas porque he visto que pues, esta tesis ha dado lugar a tres publicaciones y a 7 publicaciones a congreso, y creo que se constata pues, la solidez del trabajo. Y nada más. Muchas gracias. Doctor Murillo. Muchas gracias, señor presidente. Bien, yo en primer lugar quiero agradecer al Departamento de Química de esta universidad y especialmente al grupo de investigación del profesor Santana, el que me haya llamado para estar en esta tesis. La verdad es que yo no solo soy de la península, sino soy de la meseta, con lo cual de barco no voy a discutirles mucho, porque obviamente por allí eso no lo vemos. Bien, le digo que para mí realmente es un honor, pero además es un placer compartir estas horas que nos deja fuera del acto institucional de la presentación de la lectura con estos compañeros de esta universidad, que son realmente momentos muy gratos. En cuanto a la memoria, pues quiero felicitarle a usted y por supuesto a sus directores, porque encuentro que la redacción de la memoria está muy cuidada, con algún acentito en un cual se le ha pasado, pero vamos, creo que realmente la redacción está muy cuidada, no se observa, al menos yo no lo he observado, ningún error o muchos errores a la hora de la redacción, cosas que se agradece además a la hora de leer la memoria. Creo que se ha estructurado muy bien el trabajo. También me parece muy interesante la apreciación general de la tesis, de esta tesis que realmente se aborda el proceso analítico completo, desde la toma de muestras, bueno, en primer lugar los objetivos, el planteamiento del objetivo, la toma de muestras, los tratamientos previos, por supuesto la medida, que es lo que estamos más acostumbrados a ver en la metodología analítica y la obtención de las conclusiones, que creo que son muy interesantes. También resaltar, como ya me han dicho antes, esto de hacerse mayor hace que se vaya uno acercando al centro, con todo los respetos, y ya pues algunas cosas que voy a decir, voy a intentar no repetirme. Digo que la cantidad de muestras y los puntos de muestreo pues hacen también referencia a la gran cantidad de trabajo que ha invertido en este trabajo. Y también a mí me gusta, parezca raro, leer los agradecimientos, porque a veces se pone de manifiesto, si no te lo impone, algo de la personalidad del doctorando, y me ha llamado la atención gratamente porque conozco al profesor Santana, el que usted agradezca al doctor José Juan Santana y debajo ponga a José Juan y a Zoraida. A Zoraida no la conozco, pero me imagino que igual. Eso dice mucho obviamente del profesor Santana, como yo ya lo sabía, de que es un señor catedrático y un auténtico maestro, porque no solo le han transmitido a usted los conocimientos científicos, sino también ese ejemplo humano, ese ejemplo que deberíamos tener los catedráticos y los maestros que estamos formando a nuestros discípulos. Pero además dice mucho de usted, porque ha sabido valorar esos valores de José Juan y de Zoraida. En consecuencia, estas son las apreciaciones generales. Vamos a pasar a algunas apreciaciones particulares que no son opciones en absoluto, sino simplemente, bueno, pues algunas dudas que tengo. En
cuanto a la intervención de mi compañera sobre el precio de los análisis, hay una cita, creo que de Michael Faraday, que para conseguir financiación sobre su estudio en electroquímica y en electricidad, pues convenció al ministro diciéndole, para conseguir financiación, diciéndole que eso sería algo que algún día podría grabar con impuestos. Pues lo mismo, si en el cabildo quiere decirle, algún día podrá grabar con impuestos aquellos barcos que utilicen el librón y seguro que le financiará. Entonces, bueno, así podría conseguir algo, como una anécdota. Bien, efectivamente, como decía la doctora María García Campaña, ha utilizado usted los métodos, claro, dice usted muy expuestamente que trabajan a 30 grados centígrados. No sabía si ese dato venía de la bibliografía o realmente han utilizado ustedes el método, lo han utilizado ustedes y han estudiado. Luego, en cuanto al tratamiento quimiométrico, dice usted en la página 81, no hace falta que lo mire, se lo voy a leer. Dice, ambos diseños, hablando del diseño factorial 2 elevado a 3 y elevado a 10, se construyeron de forma aleatoria con el fin de evitar la influencia de otros factores no controlados que pudieran tener efectos sobre los resultados. ¿A qué se refiere de forma aleatoria? Porque obviamente cuando nosotros hacemos un diseño, cualquier tipo de diseño, partimos de unos datos previos y sobre todo cuando usted hace un diseño 2 elevado a 3, tampoco tiene mucho donde moverse. ¿Cómo seleccionaron realmente o qué criterios siguieron para seleccionar esos valores? De forma aleatoria nos referimos a la hora de construirlo con el software, decidimos esos datos. No había una correlación entre un análisis y el siguiente, sino que estaban colocados indistintamente, no iba aumentando la potencia, ni porque a lo mejor entre el segundo y el tercero o entre el primero, segundo y el tercero hay un aumento de potencia y eso puede afectar a las recuperaciones y a lo mejor no estamos viendo realmente lo que pasa, sino que simplemente entre esos tres, pues que simplemente estamos aumentando la potencia o sí, que no haya una correlación entre la lista de datos y las variables, que no sean ni crecientes ni crecientes. Sí, eso también va a afectar a la que utiliza usted para el ANOVA paramétrico, los datos, como que el logaritmo, realmente eso, los paramétricos, no paramétricos, si se hace sobre la distribución muestral de la media, pues suelen ser paramétricos. Y yo creo que la aplicación del logaritmo realmente lo que hace es una estandarización, ya que las diferencias se van acortando, no son obviamente lineales, son logaritmos. También, bueno, la profesora García Campaña ha hecho referencia a los metabolitos y yo tenía anotado también el mismo comentario, porque aparece en la página 104 cuando ya se compran ustedes el equipo de masa, porque se ve que lo ha dicho, efectivamente, cuando ya dispusieron de esa nueva instrumentación, aplicaron masa, efectivamente, habla de que el diclofluanil efectivamente se descompone inmediatamente, entonces casi sería conveniente el hacer un seguimiento del metabolito, producto de degradación. Bueno, hay una cosa. A mí no me gusta hablar de cromatógrafo líquido porque el cromatógrafo es sólido. la muestra no tanto. Aunque estamos acostumbrados a decir cromatografía líquida, sin embargo en gases no, es cromatografía de gases. Debería decirse cromatografía de líquidos, pero cromatógrafo líquido realmente me sonaba. Sí, así. Y bueno, en cuanto a los límites de detección, claro, si luego usted aplica el límite de cuantificación y lo multiplica por 3,33, que es la razón entre 3 del límite de detección y el 10 del límite de cuantificación, si realmente la cuantificación
afecta al intervalo de aplicación de la linealidad, algunos se salen del límite de cuantificación. Pero bueno, tiene mucha importancia. Y bueno, pues nada más, no pasa nada. Reiterar mi felicitación a usted y a sus directores, porque creo que el trabajo es un trabajo muy bien hecho, con una gran cantidad de dedicación. Creo que las conclusiones se ajustan al objetivo que ustedes se habían marcado. De nuevo, agradecer al departamento y a esta universidad que me ha hecho el honor de estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Tendría que empezar de la misma manera, repitiendo una y otra vez, ¿no?, lo que es obvio, y bueno, me basta con decir que tanto todo lo referido al trabajo, a la memoria, a la exposición, me sumo a los piropos que ya se han vertido, y reitero también el agradecimiento a los directores de la tesis, antiguos compañeros de departamento, ¿no?, y bueno, que se acuerden de ti también tiene su cosita. Gracias. Hago primero un comentario general, que ha surgido varias veces los aspectos normativos, ¿no?, de las limitaciones que se imponen a estos productos y demás. Yo en los últimos años, por distintas razones, he tenido ocasión de estar tratando con cuestiones medioambientales, ¿no? Y entonces una de las cosas que me ha sorprendido es el poco rigor, la poca eficacia que tienen incluso las normativas. Primero, para poder sacar una normativa. No es anormal que se tarde 20 o 30 años en que se desarrolle una norma para prohibir o para limitar el uso de algo que se sabe que origina una prohibición. Pero es que además, una vez que se saca la normativa, el cumplimiento deja bastante que desear. Digo, por razones que no vienen al caso, no hace mucho, ya una vez con la tesis delante, y entonces ya me llamó la atención de mirar el dato. En el año 2000 se han publicado resultados de, no ya en países de los que solemos decir, bueno, eso es tercer mundo, no, no. En la costa este de Estados Unidos hay datos de que todavía el TBT sigue existiendo a niveles del año 2003 en los alimentos. Estamos hablando 7 años después de que se ha prohibido el uso. Y en Inglaterra también hay datos de esa fecha. Que pueden ser que se hayan almacenado, es verdad que los TBT son muy persistentes, que se acumulan, que es difícil destruirlos, que estamos hablando de lugares donde el movimiento de aguas es escaso y entonces pueden perdurar en el tiempo, es verdad. Pero también cabe sospechar de que su prohibición pues no haya sido del todo eficaz. Otro tema, y el doctor Santana al menos lo conoce, que bueno, a mí me ha llamado la atención, y que es el tema de lo que puede ser, en mi opinión, uno de los grandes problemas con los que nos estamos encontrando y nos encontraremos en un futuro próximo, es de todos aquellos compuestos que se van agrupando bajo el nombre de disruptores endocrinos. Es decir, de un conjunto de compuestos que se comportan como hormonas, que actúan como hormonas o que pueden impedir la acción de las hormonas, y estoy hablando en general de todos los mamíferos, incluyéndonos a nosotros. Y compuestos que a bajísimas concentraciones pueden impedir que una hormona transmita una determinada orden y que por tanto esté afectando a nuestro desarrollo, a nuestro crecimiento, a nuestra reproducción, y que generalmente se pone de manifiesto más en la descendencia que en los propios receptores iniciales del contaminante. Bueno, pues en el año 98, un informe del Parlamento Europeo decía: productos cómodos, y entre ellos el tiburón,
deben retirarse inmediatamente del mercado debido a sus efectos hormonales constatados de forma evidente por el Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente. Bueno, 12 años. 12 años han pasado. En el año 2005 hay una lista de compuestos industriales listados en el Censo Europeo de Disruptores Endocrinos, es decir, ya reconocidos como tales, y ahí está el tirán y están el tiburón, uno de ellos en categoría 1, que dice evidencia de disrupción endocrina, es decir, que no hay, ese está demostrado, y el otro que se sospecha que es un disruptor endocrino. Bueno, pues lo mismo, se siguen utilizando. Pero bueno, todo llegará, y lo que sí es cierto que aunque muchas veces decimos, bueno, es que los efectos, cuando son, como en este caso, en aguas, en sedimentos, en zonas restringidas y de uso muy limitado y muy específico, como es lo de los puertos pesqueros, pues bueno, tienen menos trascendencia. Pero bueno, las aguas se mueven, los sedimentos se mueven, los puertos se dragan, y eso que en un momento está en ese lugar, pues en otro momento sale de las dimensiones del lugar donde se están aplicando y tienen otra trascendencia fuera. Hay que continuar, esto no para desanimar ni mucho menos, sino para que, bueno, pues a mí particularmente que me llama la atención y me preocupa hasta donde puedo. Pero bueno, entramos en el tema de la tesis. Y como antes algún compañero decía, para mí un detalle importante es que toca la mayoría de los pasos clásicos del proceso analítico. Este es muy obvio, pero tradicionalmente los químicos analíticos nos hemos centrado en desarrollar metodología. Por un lado, justificándola, buscándole los fundamentos, y de otra parte, sobre todo cuando la instrumentación lo ha permitido, pues desarrollar procedimientos, de desarrollar metodología que nos permiten sobre todo cada vez conseguir más sensibilidad, más selectividad, etc. Cada vez más nos tenemos que enfrentar con la muestra real, algo que los químicos analíticos no hicimos durante mucho tiempo, pero que cada vez somos más conscientes de ello. Y cuando nos sacan del mundo estrictamente del laboratorio de la metodología y nos enfrentan con la muestra impone su ley. Ya no, nosotros no nos buscamos el problema para buscar la solución, sino que el problema está ahí. Y si la muestra sólida es sólida, y si el producto está absorbido es absorbido, y si es soluble, y nosotros tenemos que provocar las condiciones. Entonces ese es el trabajo que yo creo que en gran parte es ingrato, porque se hace muchísimo trabajo, y usted seguro que es consciente de lo que significa año tras año o mes tras mes estar haciendo tomas de muestras, haciendo tratamiento de muestras, y que todo eso al final se refleja en una tabla de resultados, ¿sí? Con un trabajo impresionante que luego tiene quizás poca proyección, no poca, porque posiblemente es la más importante, pero quizás no tan vistoso como es el desarrollo metodológico. La primera de las etapas suele ser definir el problema. Entonces ahí una de las cosas que no se comenta, y es que no sé por qué seleccionó ese tipo de los productos que ha seleccionado. Es decir, se conoce o ha tenido posibilidad de acceder a las formulaciones comerciales de los productos que se utilizan como anticoagulante. En algún caso, algunos de esos compuestos sí aparecen en la etiqueta de las pinturas anticoagulantes, en otro caso simplemente te dice que están basadas en cobre y otros compuestos. Y también lo solucionamos en base a lo que habían encontrado en otros lugares de la bibliografía, que era lo común encontrar. Sí. Pero sí, por ejemplo, algunos de ellos sí aparecen en las etiquetas y tienen estos compuestos. No te lo suelen dar, ¿no? Pero existen las fichas, las fábricas de pintura, ¿no? Tienen las fichas técnicas, ¿no? Y entonces, pues bueno, deberían darlas. Y entonces, claro, a la hora de uno definir el problema, ¿no? Iría quizás más directamente a aquellos productos que tienen más posibilidad de encontrar. Y sabiendo, como ya se ha comentado, que algunos se degradan fácilmente, pues igual dentro de esa programación primera,
pues sería más lógico incluir, incluso con datos que a veces tienen los cabildos de entradas de productos, se puede saber la cantidad de un determinado producto que ha entrado a lo largo del año en la isla, con lo cual se podría incluso saber qué productos se están utilizando con más frecuencia y que por tanto donde tenemos más problemas, ¿no? Pero otras veces no es fácil acceder, ¿no? Ya en lo que es la cuestión, ya se ha comentado sobre todo temas relacionados con el tratamiento de muestras, ¿no? Todo lo que es la extracción en fase sólida, lo que es la utilización de microondas, lo que es la parte de medida, ¿no? Entonces yo voy a comentar un poquito de la toma de muestras, que bueno, quizás lo hemos tocado menos, ¿no? Cuando se habla de agua de mar, se dice, creo recordar, ¿no? Se muestrea a 1 metro de profundidad, se toma la muestra en una botella, luego se traspasa a otra, que es la que se lleva al laboratorio, se hace una filtración de la muestra y se pasa a otra botella. Bien. El muestrear a 1 metro ¿tiene un fundamento o es lo habitual? Es lo habitual y se hizo para simplemente como establecer una medida que fuera comparable entre los muestreos. Ya. ¿Sabes lo que sucede? Que hay productos que son más o menos hidrofóbicos y estos en parte lo son. Y entonces no se solubilizan demasiado bien en el agua. Y más de que encontrarlos en la columna de agua totalmente disueltos, pues a veces lo tienes en superficie. Entonces hay muestreo, concretamente para hacer parámetros en agua de mar como es aceite y grasa en general, que en lugar de muestrear a 1 metro se muestrea en la superficie. Generalmente cuando los productos pueden tener algún problema de este tipo, ¿no? Entonces yo no sé, porque ahora tampoco son tan hidrofóbicos, ¿no? Igual están perfectamente disueltos. Y el otro problema que me pregunté es si se hizo adrede el filtrar la muestra. Es decir, ir a buscar exclusivamente lo soluble y no lo que hay en agua de mar, porque el agua de mar tiene la parte soluble y la parte de sólidos de suspensión. Fue necesario para conseguir la preconcentración que necesitábamos para los análisis. Porque si no filtrábamos todas las muestras, llegaría un momento en que se obturaría la fase sólida del solvente, sí, y nos quedaríamos ahí, no podríamos pasar todos los volúmenes que requeríamos para llegar a los límites que necesitábamos. Claro, el dato puede ser de interés porque o se hacen todas las muestras o también puede hacer un número limitado de muestras y establecer el grado de equilibrio que hay entre el producto disuelto y el producto retenido en superficie, ¿no? Que es el producto en absorción. Y seguramente te guardaría alguna correlación con lo que luego encuentra en sedimento, porque seguramente la parte absorbida en la fracción particulada del agua es en gran parte la que termina sedimentando. Entonces, bueno, queda por ahí un eslabón en medio para enlazar el agua con el sedimento, que lo mismo digo, si se anima para continuar, bueno, pues lo mismo tiene ahí todavía, ¿no? campo en el que trabajar. Igual en el caso de los sedimentos, yo no conozco las zonas donde ustedes han muestreado. Nosotros frecuentemente cuando muestreamos un sedimento marino, el gran problema es que te encuentras en la bibliografía que normalmente todo el mundo usa draga, pero nuestros fondos, por lo menos los que he utilizado, no son apropiados para muestrear con draga, sobre todo cuando la draga la deja caer de superficie, porque habitualmente llega a un fondo de arena o con pedruscos y la draga llega, cae, rebota, se abre, ¿no? Y no coge sedimento. O no sé si es la experiencia suya. No, fueron problemáticos a la hora de recolectar los sedimentos con la draga. Fue bastante problemático y, por ejemplo, dentro del puerto de Mogán, con la ubicación, probamos de diferentes ubicaciones y fue imposible recolectar sedimentos con la draga. Claro. Y por eso nos decantamos por escoger otras zonas donde se acumularan sedimentos y recolectarlos. Pero el uso de la draga era bastante problemático y requería muchas veces varias tiradas para sacar lo poco que necesitaba para la. Pero es que además, muchas veces, no sé si le pasa,
puede, al cerrar la draga, coge parte del sedimento, pero no queda totalmente sellado. Se queda una coprita en el canto. Claro, por lo cual lo que hace es lavar el sedimento, la fracción fina se te escapa y lo que le aparece arriba en superficie es arenilla, ¿no? Claro, si pensamos que normalmente siempre se dice que la contaminación está asociada fundamentalmente a la materia orgánica en el sedimento y a las partículas de granulometría más pequeñas, pues entonces decimos que no estamos cogiendo una muestra que sea quizás representativa del sedimento. Aparte de lo difícil que es que la draga muestre mes tras mes cuando va a recoger la siguiente muestra en el mismo sitio, que tampoco es fácil de conseguirlo, ¿no? Un dato que quizás yo creo que sería ilustrativo y que convendría es señalar la granulometría de la muestra que se ha cogido. No el que diga luego que se analiza la fracción inferior a 0,3, ¿no? Sino ver cómo está la distribución. Yo digo la solución que nosotros hemos tomado, pero que no es hacer la recogida de muestras con submarinos. Ir a recoger las muestras al fondo. Sí, entonces lo que hacemos normalmente es definir un área que incluso se deja señalada de 1 metro cuadrado, ¿sí? Y los repetidos muestreos se baja al mismo lugar. Generalmente se recogen varias submuestras con unos tubos de metacrilato, ¿no? De manera que se pueden hundir en la arena y separamos y cerramos bajo el agua, con lo cual luego ya en superficie puedes manipular la muestra y se recoge fundamentalmente el primer centímetro o los 2 primeros centímetros de sedimento, pensando que ahí es donde fundamentalmente se ha podido, si la parte que se ha seguido sedimentando está en esa superficie. Pero claro, ahí tienes que tener gente profesional, porque claro, al doctorando todavía no le pedimos carnet de buceador. Es complicado. Pero también es verdad que el muestreo condiciona todo lo demás. Es decir, que si no hacemos un buen muestreo, la representatividad de los resultados, las conclusiones, de lo que informamos, pues no corresponde. Pero bueno, no sé si algo le sirve esa experiencia, por lo mismo teoría de joven para hacer concurso de buceo, ¿no? Yo fundamentalmente, porque ya digo, el resto de las cuestiones pues prácticamente se han comentado, muestras sí, acoplamiento ya se comentó. Vale, pues ahí lo dejamos. Bueno, pues concluido esta fase, si son tan amables, nos quedan un momentito que veremos y esperemos porque en unos minutos podamos dar No sé si a ustedes les ha parecido largo, pero nos hemos ido muy rapidito porque no ha existido ningún problema ni nada que discutir. Entonces, la unanimidad ha sido total porque de alguna forma también eso se había expresado, ¿no? La calidad del trabajo, la excelencia del trabajo y la cantidad del trabajo. La presentación en papel, la presentación oral, todo ha recibido los elogios. Y entonces pues la calificación tiene que reflejar necesariamente estas opiniones y con los 5 votos del tribunal se ha calificado de sobresaliente total. Reiteramos de nuevo cosas que ya habíamos dicho en cuanto a las felicitaciones al doctorando en primer lugar, a los directores, al doctor Santana, a la doctora Sosa,
y de alguna forma también a aquellas muchas personas que se citan en esos agradecimientos y que han compartido mucho tiempo y momentos altos y momentos bajos que ocurren a lo largo de 4 años de trabajo en todos los laboratorios. Y otras personas que quizás no estando en ese ambiente lo sufren tanto más con el apoyo que día a día prestan y que es imprescindible en aquellos momentos que necesitamos de alguien al lado que nos escuche. La familia, todo el entorno próximo, pues también son partícipes de alguna manera en el trabajo que se ha realizado. Por tanto, debemos todos sentirnos contentos y en primer lugar el actor principal, que es sin duda el doctor. Bueno, ya el doctor. Bueno, cuando firme. Pues nada, reiterar las enhorabuenas a ustedes, a los directores, al departamento, al entorno familiar y que nada, que se anime a continuar, porque esto tiene futuro. Venga. Antes que nos confirmamos donde sea. Pero se encontrando a firmar Enhorabuena.